Muy buenas noches, tengan todos en nombre de Laboratorios InnoAesthetic y Skin Academy Barcelona. Es un placer para nosotros recibirles en este seminario donde estaremos abordando conocimiento y compartiendo experiencia en relación a un producto que hemos lanzado este año al mercado llamado InnoExoma ExoSkin. Y les vamos a contar de qué se trata, cómo se ha llegado a obtener este producto y cuáles son las ventajas que hasta ahora vamos teniendo con su uso y aplicación. Inicialmente, si vamos a hablar de exosomas, entonces tenemos que situarnos en contexto, particularmente para poder comprender y entender de qué se trata el producto y hacia dónde podemos dirigirnos. Igualmente, reconocer cuáles son las limitaciones que en la actualidad presenta el uso de herramientas terapéuticas como estas. Situémonos entonces, en primer lugar, en el concepto de exosoma y hablemos acerca de los exosomas biológicos. Cuando nosotros estamos conversando y entendiendo de qué se trata un exosoma, no es más que un elemento vesicular de tamaño nanométrico que tiene la capacidad de poder contener información derivada de una célula para ser compartida y leída por otra célula o grupos celulares. Por lo tanto, los exosomas no son más que un medio de comunicación intercelular. Fueron descubiertos hace ya algunas décadas. Sin embargo, en los últimos años es que ha venido despertando un verdadero interés a nivel de la comunidad médica. Cuando nosotros hablamos entonces de un exosoma, tenemos que entender que es un elemento que proviene de la gemación específica de un endosoma intracelular y que en ese sentido va entonces englobando y recogiendo material de la célula para finalmente ser exocitado a través de la membrana plasmática y proveyendo a este elemento entonces de un elemento lipídico que lo engloba. Estas nanosferas tienen entonces la capacidad de viajar específicamente hacia un tejido y conseguir entonces un efecto de comunicación para el funcionamiento o no de un elemento celular, de otro elemento celular. Un exosoma es como que si realizáramos o escribiéramos una carta de estas antiguas que anteriormente usábamos, no un WhatsApp o un Telegram como ahora. Una carta donde nos dedicábamos en un papel a escribir un mensaje o un comunicado a una persona o a una empresa. El sobre de esa carta estaría dado por la envoltura que envuelve justamente esa información y que en el caso del exosoma lo va a representar la capa lipídica que proviene específicamente del elemento endosomal y de la membrana plasmática celular. Y en su interior se encuentra entonces ese escrito que lleva específicamente la información constituida básicamente por elementos celulares. Pero lo importante de esto es que en esa superficie del sobre nosotros siempre colocábamos el nombre de la persona o la empresa a la que iba dirigida con una dirección específica. Igualmente funcionan los exosomas. Llevan un remitente, llevan un elemento que distingue específicamente hacia qué célula o grupo celular se dirige esa comunicación de manera específica. Por lo tanto, ¿qué es lo que se ha visto o qué es lo que se está observando en las investigaciones in vitro que se realizan utilizando exosomas? Que hay una capacidad
de accionar como elementos de inmunoregulación, de actividad regenerativa y antiinflamatoria, teniendo una gran capacidad de atravesar las barreras fisiológicas de manera muy fácil y proveer entonces a las células o a los tejidos de una información que puede servir en algunos aspectos en el caso específico de la medicina regenerativa. Los exosomas, habitualmente cuando hablamos de exosomas biológicos de origen humano, provienen específicamente de tejidos que pueden entonces contener células totipotenciales o pluripotenciales que guardarán dentro de sí, a nivel de estos elementos de comunicación, esa información proveniente de estos elementos celulares para proveer de esa capacidad regenerativa a otros tejidos. Entonces, tenemos en la actualidad que, por ejemplo, se pueden extraer de células mesenquimales provenientes del tejido adiposo, del cordón umbilical, de la médula ósea o de la pulpa dental. Sin embargo, existe algo extremadamente importante en relación a la obtención, purificación, estudio de su contenido y la, digamos, guía o el elemento de abordaje importante en relación a múltiples alteraciones que están siendo estudiadas en relación a la posibilidad de utilizar estos elementos de comunicación como herramienta terapéutica. Y es el hecho de que aún hasta este momento no existen en realidad elementos validados que permitan obtener masivamente exosomas obtenidos de manera adecuada, manejados y conservados para poder ser aplicados en forma importante a nivel de las personas, en donde conozcamos específicamente el contenido que llevan y el beneficio que van a tener para el tratamiento de una alteración o de una patología en particular. Y esto es debido a que aún se están desarrollando los sistemas que puedan garantizar esa obtención de estos elementos, pero conociendo a fondo en relación a su biogénesis cuál es la constitución que ellos tienen, ya que si tomamos en cuenta que se van constituyendo desde la parte interna celular y van recogiendo material que luego va a ser transmitido o comunicado a otras células del tejido, podemos ya pensar y suponer que entonces puede contener infinidad de cosas y cosas muy variadas. Y eso es algo justamente que la biología, que la investigación médica está tratando de aclarar y de tener, digamos, en manejo, porque se sabe que los exosomas pueden tener una información muy heterogénea, ya que en su constitución, por ejemplo, podemos contener o pueden contener material lipídico, material peptídico y proteico, puede contener ácidos nucleicos, puede contener minerales, implica entonces una acción que inclusive lleva en relación una actividad con elementos de tipo genético. Por lo tanto, es importante tomar en cuenta que la composición de proteínas, péptidos, ácidos nucleicos, material genético y lipídico dependen específicamente del tipo de la célula donante. Pero igualmente hay que reconocer que los exosomas no son las únicas vesículas nanoesféricas extracelulares que las células producen y que un exosoma, dependiendo del tejido de donde se obtenga, puede llevar
información positiva o no a otros grupos celulares. Y una de las cosas que más preocupa en la actualidad, desde el punto de vista científico, es justamente ese hecho de poder discernir y tener claro cuál es el componente biológico que estamos transmitiendo a través de estas nanoesferas o nanovesículas de acción externa, de tal forma de que podamos entender, comprender y tener claro cuál va a ser el resultado o la efectividad que estos elementos van a desencadenar en el tejido. Esto es de suma importancia porque de esta manera comprendemos lo que existe en relación a exosomas biológicos de origen humano actualmente en el mercado. Y cuando revisamos la literatura y obtenemos la información de todos los estudios de investigación, vemos que en general la industria biofarmacéutica que elabora exosomas está trabajando en el uso de esta herramienta terapéutica como un método diagnóstico, por ejemplo, o para el tratamiento de enfermedades degenerativas, crónicas e inclusive para el tratamiento del cáncer. Y cuando hablamos, por ejemplo, del tratamiento del cáncer, estamos hablando entonces de que como las células cancerígenas son células inmortales, podemos enviar la información a estas células mediante a exosomas que lleven una información de muerte celular, de apoptosis y por lo tanto poder limitar la multiplicación de estos elementos atípicos y con ello favorecer un tratamiento de una enfermedad tan importante y que afecta a la sociedad de manera y con un impacto tan grave como el cáncer. Pero volvemos a lo mismo. Todos los laboratorios que hoy por hoy registran el uso y la elaboración de exosomas de origen humano están entonces encaminados a la investigación, porque aún no se consiguen los métodos específicos para poder presentar una obtención en masa de estos elementos de comunicación que sirvan entonces como una herramienta terapéutica factible para poder utilizar en la población general y dar con ello respuesta a diferentes alteraciones y patologías en el ámbito humano, donde quizá en un futuro podamos tener entonces, a través del uso de exosomas de origen biológico, una gran, digamos, capacidad de poder inducir regeneración de tejido, el poder controlar enfermedades crónicas y degenerativas y de esa manera proporcionar salud y calidad de vida a la población humana. Siguen las investigaciones con gran interés, pero volvemos a insistir, aún no se trabaja con exosomas humanos en forma abierta, completa, porque todavía hay un camino importante por recorrer en este sentido. Fuera de los exosomas biológicos de origen humano, también existen en el mercado y estamos escuchando en relación al uso de exosomas de origen vegetal o exosomas de origen animal. Trabajos de investigación muestran claramente que en el ámbito de la biología, estos seres vivos tienen la capacidad de constituir igualmente exosomas y señalosomas móviles que cumplen un papel fundamental en la comunicación y señalización. Sin embargo, desde el punto de vista del uso biológico de estos elementos, aún hay muchas cosas que no están claras.
como por ejemplo el saber cómo una vesícula extracelular de planta se relaciona con una célula mamífera y más con una célula humana. ¿Cómo puede ser esa acción de recepción y cómo podría modificar la célula tomando en cuenta lo que hemos dicho anteriormente, que no solo lleva una información desde el punto de vista proteico o lipídico, sino que además puede llevar dentro de sí material genético? Entonces, no hay aún una base de datos disponible para la verificación de las proteínas, los péptidos o el ARN de origen vegetal o animal o fracciones de ADN de estas células provenientes de estos elementos biológicos y su interacción a nivel de las células humanas. Hay todavía por delante mucha investigación para dilucidar, por ejemplo, cuáles son las vías endocíticas que pueden involucrar el hecho de que una célula mamífera o una célula humana pueda entonces absorber estos exosomas y llevar consigo una información adecuada para el elemento que deseamos tratar. Lo que sí se ha podido investigar y se está utilizando de alguna manera es que se toma el elemento nanosférico y se modifica su contenido, introduciendo dentro de él ingredientes activos o fármacos específicos para poder entonces derivar en una acción de vehículo integral que puede penetrar de manera más fácil la célula y llevar ese principio activo a cumplir una acción mucho más específica intracelularmente. Pero sigue habiendo el hecho de que no existe un plan unificado, ni siquiera en el origen vegetal o en el origen humano, para obtener, purificar y conocer el contenido específico que los exosomas pueden tener. Esto quiere decir que todavía queda mucha investigación por delante, que existe preocupación en relación a la biocompatibilidad, a la posibilidad de generar respuestas inmunes de tipo tardío, a los, digamos, parámetros de seguridad que debemos tener con el fin siempre de producir un efecto terapéutico favorable dependiendo de la alteración a la que nos querramos dirigir y a la que querramos tratar. Cuando buscamos información en relación a estética y el uso de exosomas, yo les voy a mencionar varios estudios. Sin embargo, es importante señalar que en este mismo año, el 2024, el doctor Hernán Pinto y colaboradores publicaron un estudio donde exponen claramente, a través de una revisión exhaustiva de la literatura in vitro e in vivo y de los ensayos clínicos realizados, que aún no existen patrones unificados que puedan llevarnos a realmente, digamos, utilizar exosomas de origen biológico humano o exosomas de origen biológico en general para producir efectos desde el punto de vista estético. Es interesante desde el punto de vista de regeneración, sí, es muy interesante, pero es un camino que se está aperturando y donde las investigaciones, y no cabe duda, en algunos años darán respuestas positivas e importantes. También tengamos en cuenta que si tuviésemos a disposición exosomas biológicos provenientes de células humanas,
entonces esto requeriría de una acción de registro totalmente distinta a lo que puede ser un producto cosmético e inclusive a lo que puede ser un producto farmacéutico, ya que se convertiría en un producto biológico de la biofarmacia y obtener un registro sanitario adecuado para un producto biológico lleva una secuencia estructurada de estudios a nivel poblacional que requieren de una cantidad de años para que el producto pueda estar en el mercado. Sin embargo, reconozcamos que existe una evidencia positiva en relación a todo el material que se está desarrollando. Por ejemplo, desde el punto de vista del rejuvenecimiento de la piel, se ha podido ver que los exosomas derivados del cultivo tridimensional de esferoides provenientes de fibroblastos tienen la capacidad de producir un incremento de la síntesis de colágeno tipo 1 a través de una regulación positiva del factor de crecimiento transformante beta y también tienen la capacidad de disminuir la acción de las metaloproteinasas a través de una regulación negativa del factor de necrosis tumoral alfa. Igualmente, existe un estudio que nos dice que exosomas derivados de células madres pluripotenciales inducidas en células humanas mejoran los cambios genotípicos y fenotípicos de fibroblastos fotoenvejecidos y que los exosomas igualmente provenientes de células embrionarias con un contenido genético muy específico tienen la capacidad igualmente entonces a través de la mediación de factores de crecimiento de producir una reversión del proceso de senescencia a nivel fibroblástico. Pero como ustedes ven, todos los estudios son in vitro. Este otro estudio igualmente trabajó con exosomas extraídos de células madres progenitoras dérmicas y trabajaron con fibroblastos para observar justamente los efectos que se podían tener. Ellos pudieron ver que había una expresión positiva del ARN que codifica específicamente la síntesis de colágeno y la expresión de este elemento. Sin embargo, esto estaba relacionado a una proteína específica que está en acción con todo lo que es el sistema proteínquinasa. Y ellos observaron entonces que cuando agregaban exosomas en los que esta proteína estaba presente a nivel del tejido, entonces se observaba una actividad de síntesis de colágeno mejorada. Sin embargo, cuando los exosomas provenían de sujetos de edad avanzada, notaban que el efecto a nivel de este material proteico para inducir esa síntesis de colágeno no se producía ni se daba a cabo en la misma acción y con la misma efectividad. Entonces, fíjense ustedes que el mecanismo biológico a través del cual se van produciendo estos efectos es mucho más complejo de lo que nosotros podemos entender como una acción exosomal pura. Este es un estudio en vivo. La población estudiada fueron 28 personas que asistieron a 3 sesiones de tratamiento con intervalos de 3 semanas y luego seguidas durante 6 semanas más de la última sesión utilizando exosomas provenientes de tejido adiposo para tratar el envejecimiento del rostro. A pesar de que pudieron demostrarse beneficios en relación a la medición del GAIS y en medición de la hidratación, elasticidad y profundidad de las arrugas, ellos concluyen
que es un estudio piloto y que aún queda por delante justamente el establecer elementos validados que nos puedan permitir realmente utilizar esta acción terapéutica en forma importante para el tratamiento del envejecimiento. Igualmente, hay estudios in vitro que nos hablan de la pigmentación y de la mejoría que pueden tener la acción de un material genético específico a través de ciertos microARNs biológicos humanos sobre el melanocito, disminuyendo la expresión y transcripción de tirosinasa y permitiendo de esa manera disminuir la pigmentación. Estudios que aún todavía siguen siendo más in vitro que una demostración in vivo. Las demostraciones in vivo siguen siendo realizadas en pequeños grupos poblacionales y bajo un control exhaustivo justamente de ese elemento exosomal que se puede utilizar. Lo mismo pasa a nivel del crecimiento capilar, donde igualmente in vitro se ha podido observar que, por ejemplo, exosomas provenientes de la dermis papilar y exosomas provenientes de todo lo que son los elementos celulares derivados de fibroblastos pueden inducir una fase anágena mucho más importante y disminuir una fase telógena. No cabe duda del gran poder regenerativo, del gran poder comunicacional, del gran poder de integración en relación a funciones que van a tener quizá en un futuro los exosomas. Mientras tanto, estamos justamente en esa búsqueda y en ese andar y caminar en relación a poder obtener elementos de comunicación extracelular en forma de nanovesículas que puedan llevar el contenido correcto, que puedan ser obtenidos de manera validada a nivel de todo lo que es su obtención, purificación y mantenimiento, pudiendo llevarnos entonces hacia una nueva etapa o una nueva, digamos, visión en relación a lo que pudiese ser la medicina para el tratamiento de una cantidad de alteraciones. Estando entonces la parte de exosomas presente a nivel del mercado, obviamente en el laboratorio y en el departamento de investigación y desarrollo se planteaba el hecho de hacia dónde ir o por qué camino favorecer la actividad funcional que puede tener un tejido o elementos celulares, llevar consigo una información que estimule la función fisiológica que permita justamente el poder no revertir ni eliminar, sino contribuir a procesos funcionales adecuados que puedan entonces restablecer condiciones de homeostasis a nivel del tejido y con ello obtener beneficios terapéuticos. De esa manera nace Innoexoma ExoSkin, un producto 100% sintético que no contiene elementos de origen animal ni vegetal, mucho menos humano, y que se elabora a través de una tecnología específica que es la tecnología NARVEX, en la cual obtenemos exosomas like, es decir, elementos nanoesféricos que llevan un remitente específico, que tienen un contenido de información a través de elementos proteicos, peptídicos, pectona y aminoácidos que trabajarán específicamente para mejorar las condiciones fisiológicas y el funcionamiento de nuestras células objetivos, como son los fibroblastos y queratinocitos, para tener entonces ese efecto, ese mensaje dado al grupo celular que deseamos tratar y con ello el beneficio terapéutico que deseamos obtener. Ahora bien, vamos a entender
cómo fabricamos específicamente este elemento. Nosotros tomamos un grupo de aminoácidos importantes para la piel, con residuos hidrofílicos e hidrófobos alternados en un núcleo que constituye una cadena de péptidos. Luego, comenzamos a descender lentamente el pH, agregando aminoácidos y péptidos a este contenido. Mediante esta acción de descenso del pH, se produce entonces presencia de aniones que inducen la gelificación de la sustancia. Esto lleva posteriormente a que las cadenas adopten una forma helicoidal, es decir, las fibrillas que se van constituyendo se entrelazan impulsadas a través de la atracción energética y de cargas que existe entre ellas, buscándose entonces que se produzca una torsión y un crosslinking de esos elementos que se van agregando y que van resultando a nivel de la preparación. Una vez obtenido estos elementos, comenzamos a subir el pH nuevamente hacia la neutralidad. Esto lleva a un efecto de desprotonación de los grupos carboxilo que generan entonces la formación de ese esqueleto inicial en una nanoesfera que engloba el material que hemos colocado para que sirva de elemento comunicante y deja en su superficie aquellos elementos que nos servirán como reconocimiento del remitente. Es así entonces que las nanoesferas constituidas, basadas en todo el material aminoácido y peptídico que utilizamos, llevará péptidos de señalización, péptidos estructurales, elementos de origen proteico, pectonas y aminoácidos para conseguir el efecto terapéutico deseado. Igualmente, hoy por hoy se habla mucho de la contabilización y de la cantidad de billones, trillones y cuatrillones de exosomas que puede tener un producto a nivel del mercado. Lo importante de esto es siempre preguntarle al vendedor, al laboratorio fabricante, qué metodología utilizó para poder contabilizar sus exosomas para determinar su pureza y su homogenicidad en relación al contenido. Nosotros utilizamos el método Nanosite, que es el mismo método que se utiliza a nivel de células mesenquimales. Y hemos podido determinar que el producto Inoexoma ExoSkin, una vez diluido, tiene 200 millones de nanoesferas que accionan específicamente como este elemento comunicacional intercelular. Ahora, ¿qué activos tiene? Aminoácidos para el ensamblaje de colágeno y elastina, elementos que provocan la actividad de reparación del ADN y la constitución de glutatión reducido, uno de los antioxidantes intracelulares más importantes que existen, que se encarga de manera particular de la protección de la membrana plasmática y de la membrana de organelas como la mitocondria y que permite el restablecimiento de funciones que se llevan a cabo específicamente en estas paredes de organelas y en estas paredes celulares. Lisina, prolina y glicina fundamentalmente, cisteína y ácido glutámico que junto a la glicina constituyen el elemento antioxidativo y N-acetilcisteína que promueve específicamente la acción de histona que se encargan de reparar el ADN celular. Otros aminoácidos utilizados son la leucina, que garantiza el reemplazo natural del colágeno, la arginina, que mejora la reparación del tejido cutáneo, el triptófano,
que acciona mecanismos de antioxidación, y la histidina, extremadamente importante para la síntesis de filagrina y ácido urocánico, que participan en el equilibrio del manto hidrolipídico, en el valor importante que tiene la barrera cutánea y en aumentar la capacidad de defensa contra elementos polutivos y la acción solar como mecanismo inductorio del envejecimiento cutáneo. Además de ello, agregamos varios tipos de péptido: pentapéptido, dipéptido 7, tripéptido 1, tetrapéptido 11, pentapéptido 5, que tienen acciones y mecanismos de acción reconocidos. El pentapéptido y dipéptido 7, que actúan como elementos de señalización para aumentar la síntesis de colágeno. El tripéptido 1, que accionando a través de las lisiloxidasa garantiza la producción de hidroxiprolina e hidroxilisina, manteniendo una estructura y una estabilidad importante a nivel de la matriz extracelular. El tetrapéptido 11, que por una parte está asociado a la reparación térmica y por otro a la inducción de la queratopoiesis, con la promoción de una cohesión epidérmica adecuada para mantener ese efecto de renovación celular en forma activa. Y el pentapéptido 5, que actúa a través del receptor de adiponectina 1, estimulando los sistemas de señalización de proteína quinasa, que favorecen todo lo que es el crecimiento epidérmico y los estados de generación capilar. A través de todas estas herramientas incluidas entonces en la producción de estas nanoesferas, es que estos elementos nanovesiculares van a accionar favorablemente para inducir un tratamiento dentro de lo que es la esfera cosmética o estética, accionando fundamentalmente en el envejecimiento de la piel, pero pudiendo también favorecer algunos otros tratamientos dentro del ámbito en el cual nosotros trabajamos. Algo extremadamente importante cuando se trabaja con tanto material de derivación proteica y peptídica es la estabilidad de los elementos. De allí que nosotros, por ejemplo, utilizamos el método de liofilización, que nos permite conservar la integridad y las propiedades de los elementos que hemos incluido para la conformación de estos elementos vesiculares, nanovesiculares. Nuestro producto se presenta en un vial de 10 mililitros que contiene una pastilla liofilizada, la cual se diluye con el contenido de la ampolla que acompaña el vial, que contiene 2 mililitros de suero fisiológico estéril. De esa manera obtenemos entonces en el producto 2 mililitros, una vez diluido, que contiene, como les dije anteriormente, a través del método Nanosite, 200 millones de nanoesferas para realizar el tratamiento. La dilución no es ningún misterio. Como todo elemento liofilizado y esterilizado, va a tener una presión negativa, por lo que cuando introducimos el líquido debemos tomar el émbolo en nuestra mano para que el mismo entre con lentitud. No hace falta agitar, la pastilla se diluye con muchísima facilidad y una vez diluido procedemos entonces a utilizarlo. El protocolo de tratamiento que nosotros hemos validado es su aplicación a través del ISO de microagujas, realizando una sesión cada 21 días hasta un término de 3 sesiones para complementar un ciclo terapéutico. Repetir este ciclo terapéutico dependerá de la evolución que cada paciente en particular tenga y de la necesidad que usted considere que la piel del paciente o la alteración cutánea que usted está trabajando requiere o necesita. Limpiamos y desinfectamos la piel, luego reconstituimos el producto, trabajamos con una
técnica de stamping inicialmente toda la piel para aperturar los canales de perforación a través de los cuales podrán penetrar estos elementos nanovesiculares para ejercer su mecanismo de acción. Colocamos producto, realizamos una segunda pasada muy suave, sin hacer una gran presión de conversión con las microagujas y finalmente volvemos a colocar una capilla de producto en superficie que se absorberá rápidamente y de esa manera concluiremos el tratamiento. Utilizamos habitualmente cabezales de 12 agujas o 24 agujas. Acordémonos siempre que en la medida en que tenemos mayor cantidad de agujas a nivel del cabezal, al estar las agujas muy pegadas una con otra, la posibilidad de crear correctas perforaciones sobre la superficie de la piel para otorgar un mecanismo adecuado de penetración se hace más complejo. Igualmente, utilizamos una longitud que puede variar de 0,5 a 0,75 milímetros de longitud de la microaguja con el fin de obtener la estimulación y el grado de penetración adecuado. Hemos hecho un primer estudio para validar la acción específicamente del producto Inoexoma ExoSkin. Ese estudio inicial que realizamos antes de que el producto saliese al mercado está siendo extendido ahora a una población mucho mayor. Inclusive estamos haciendo estudios comparativos que ya tendremos en enero complementados en relación a la actividad de lo que puede ser el uso de microagujas solo con la comparativa del uso de microaguja y exosoma, donde hemos visto hasta ahora, y se los puedo adelantar, que la combinación terapéutica trae consigo efectos benéficos mucho más importantes relacionados con incremento de la elasticidad, disminución de la extensibilidad, disminución de la pérdida insensible transepidérmica de agua, mejoría de la pigmentación, disminución de la profundidad de las arrugas.
Y eso es lo que vemos igualmente en los casos iniciales que tratamos, donde se puede observar este tipo de parámetro que estoy refiriendo, donde hay una mejoría de la textura general de la piel con un incremento de la elasticidad, un control de aquellas lesiones que puedan encontrarse a nivel superficial y un efecto que habla específicamente de una mejor homeostasis, de un equilibrio fisiológico mucho mayor en el sentido del funcionamiento cutáneo, inclusive en lo que se refiere a la dispersión y deposición de melanina, nosotros hemos podido observar una disminución de este depósito. Con ello, no queremos decir de ninguna manera que el producto sea despigmentante. Sin embargo, si tomamos en cuenta el hecho de que va a accionar como una herramienta para equilibrar el funcionamiento celular, para mejorar el microambiente donde esas células viven y cumplen sus mecanismos específicos para la renovación tisular, entonces podemos tener en cuenta igualmente que este tipo de efecto trae como consecuencia una disminución de la señalización paracrina que estimula al melanocito en la producción de pigmento. Y de esa forma, como otras terapéuticas que buscan el tratamiento de los signos de envejecimiento, podemos denotar entonces el beneficio terapéutico que consigue. En el caso de esta paciente, una compañera de trabajo, presenta una cicatriz facial derivada de una quemadura que tuvo ya hace algunos años, que le causaba cierto impedimento de movilidad de la cabeza sobre el cuello por un estado de fibrosis. Se le sometió al tratamiento y, como ustedes ven, hubo una mejoría importante en la apariencia de la cicatriz, en el elemento pigmentario, en el elemento de fibrosis, y ella refiere específicamente un gran avance en relación a su movilidad de la cabeza sobre el cuello, algo que le ha brindado y le ha dado un beneficio que ella valora mucho más que el propio aspecto que pueda tener el elemento cicatricial. Aquí vemos una paciente con un elemento oleoso importante a nivel del área central, sobre todo en el área frontal, con poros dilatados y líneas de expresión, y luego un control de ese elemento con una disminución evidente de las arrugas y las líneas de expresión y un control adecuado de la secreción sebácea que lleva a la disminución de los poros y a mantener un manto hidrolipídico mucho más equilibrado. Son parte de los resultados que hemos estado teniendo en las pacientes y los pacientes que vamos trabajando a nivel de los estudios de investigación del laboratorio, demostrándose a través de mediciones de cutómetro, a través de la utilización de las cámaras con análisis de software, mayor elasticidad, mejoría en la textura, disminución en relación a las líneas de expresión y profundidad de las arrugas, elementos que se valoran en forma positiva como tratamientos que entonces consiguen un efecto de renovación y regeneración tisular, conllevando entonces a la mejoría de estos signos clínicos que podemos evidenciar. ¿Correcto? Igualmente, además de lo que nosotros vamos desarrollando a nivel del laboratorio, en la actualidad estamos recibiendo, digamos, feedback en relación a médicos y a colegas que van desarrollando trabajos a nivel de diferentes partes del mundo donde ya el producto tiene cierto tiempo utilizándose, como este caso, por ejemplo, de una disminución de pigmentación tratado en Emiratos Árabes Unidos, el caso del doctor James de esta paciente con un fotoenvejecimiento tratada con 3 sesiones, realizada igualmente con microagujas,
una cada 21 días con un resultado bastante notorio en relación a la superficie cutánea, a la homogeneicidad del tono de la piel, a la disminución de las líneas de expresión y a la recuperación de una textura y de un brillo que habla específicamente de una piel mucho más saludable. El doctor James también nos manda esta fotografía de una paciente tratada a nivel del dorso de la mano con un efecto terapéutico muy interesante. La doctora Elina Ribeiro desde Brasil nos manda este caso, una paciente trabajada en signos específicamente de envejecimiento cutáneo a nivel del área perioral y los resultados, el beneficio que ella ha notado a nivel del tratamiento. De la misma doctora en Brasil, esta paciente femenina con una alopecia androgenética de patrón femenino con 3 sesiones de Inoexoma Exoskin trabajados con el uso de microagujas, una cada 21 días, donde se puede denotar un incremento en el grosor capilar, una disminución de la miniaturización con incremento de la densidad del pelo y una detención efectiva de la caída del cabello. Igualmente, la doctora Julia Pérez de Brasil nos manda este caso. No queremos decir con ello que Inoexoma Exoskin esté diseñado para tratar alteraciones más severas o patológicas. Sin embargo, la doctora Pérez manda este caso muy interesante de una alopecia areata infantil, un chico que había sido tratado en varias oportunidades con diferentes herramientas, no lográndose ninguna acción efectiva y obteniéndose un resultado positivo con el uso del producto. Igualmente les presentamos este caso con una acción combinada de Inoexoma Exoskin con InnoTDS Matrix, un producto de nuestra línea TDS o terapia transdérmica tan conocida, una paciente de 48 años que presenta flacidez facial y líneas de expresión. Entonces utilizamos igualmente los métodos de valoración a través del cutómetro, a través del corneómetro y a través de la acción de la cámara Quantifier para ver los resultados, donde se denota que básicamente una vez culminado el ciclo terapéutico, el efecto de tensión cutánea es mayor, la elasticidad de la piel recobrada es evidente, la disminución de las líneas de expresión igualmente es importante, así como una mejoría en relación a la textura, a la superficie y a la uniformidad en el tono de la piel. Si lo vemos en medición específicamente de la laxitud de piel, observamos que todos los vectores hablan de una acción positiva de suspensión importante del tejido cutáneo con un beneficio en relación entonces a lo que era su queja inicial, que era un estado de flacidez con líneas de expresión. Observamos igualmente una mejoría importante en la profundidad de las arrugas, una acción de equilibrio a nivel del manto hidrolipídico e inclusive una mejor disposición de la melanina en superficie, a pesar de que ella no es una paciente que tenga pigmentaciones, lo que se denota es una disminución en relación a esos grandes depósitos de melanina, una dispersión mucho más homogénea y eso, por supuesto, trae como consecuencia una mejor uniformidad del tono. Por lo tanto, ofrecemos a través de Inoexoma Exoskin otra herramienta terapéutica importante que puede formar parte de ese arsenal que todos los médicos tenemos para ofrecer a nuestros pacientes a nivel de la consulta, favoreciendo ante todo el beneficio clínico que pueden tener y trabajando con absoluta seguridad de no inducir ningún tipo de efecto colateral o indeseable, ni ahora ni en el futuro. Por lo tanto, Inoexoma Exoskin viene a entrar dentro de todo lo que es el portafolio de Laboratorio Ginoaesthetics a disposición de los profesionales para su uso terapéutico. Yo les agradezco muchísimo su atención.
agradezco la disposición de acompañarme durante este tiempo para la realización de este seminario y ahora me dispondré a leer lo que hayan podido dejar a nivel de el chat en relación a preguntas para que podamos entonces dar respuesta a las mismas. Vamos a ir buscando aquí, vamos a ir desde el principio. Como dije, los cartuchos recomendados o los cabezales recomendados para el tratamiento son para mí, de 12, máximo 24 agujas y utilizamos una profundidad que puede variar de 0,5 a 0,75. De hecho, a veces trabajamos a los pacientes con 0,5, por ejemplo, en el área frontal, donde tiende a producirse una acción de penetración mucho más rápida y más fácil, y luego en el área de las mejillas y en el área del mentón, inclusive perioral, podemos llegar a trabajar con 0,75. Ventajas de inoexoma para la firmeza, lo acabo de demostrar. Por supuesto que productos como Firmin y Matrix igualmente siguen siendo productos que tienen un gran avance en relación a lo que es el tratamiento de firmeza. Nosotros lo que hemos visto es que a través de inoexoma obtenemos una condición favorable y si, como les mostré al final, se combina, por ejemplo, con la acción de Hipno-TDS Matrix, el efecto de acción en relación a la revitalización, la estimulación y la tensión cutánea es muchísimo más importante. ¿Se puede utilizar dispositivos basados en energía y combinarlos? Claro, no hay ningún tipo de inconveniente. Hasta ahora no hemos visto ningún inconveniente en ello. Se utiliza, habitualmente el producto tiene 2 mililitros porque pensamos en el tratamiento de cara, cuello y escote o posiblemente cara, cuello y dorso de la mano, dependiendo del diagnóstico que usted haga y de la necesidad que los pacientes tengan. En relación al uso de nuestras nanoesferas, que son 100% sintéticas y que lo que contienen es material peptídico y aminoácidos, no hay riesgos ni efectos colaterales, ni in vitro ni in vivo hasta ahora determinados por nosotros. No, acordémonos que no se tratan de exosomas de tipo biológico, no se tratan de exosomas en realidad, es un exosoma like. Sí, el webinar queda grabado. Generalmente la gente de marketing se comunica con todas las personas que se inscribieron y les envía el link para que lo puedan volver a ver o para verlo por primera vez si es que no nos acompañaron en este momento. Se puede acompañar de terapias lumínicas frías, lo que no podemos es combinar una terapia de inducción de cambio térmico cutáneo previo a o inmediatamente después de la aplicación del inoexoma. Es de lógica pensarlo, porque llevaríamos a una alteración del elemento nanoesférico y no sabemos realmente cuál sería el impacto que esto pudiese tener. Pero en sesiones diferentes no hay ningún tipo de contraindicación de no combinar terapias. La dilución es de solo 2 mililitros con el suero fisiológico que viene en la caja, tal cual como está. Restituirlo únicamente con ello. Nosotros hemos probado restituirlo con Matrix, pero no con todos los productos TDS se puede restituir porque Inoexoma Exoskin tiene una osmolaridad y un pH determinado y muchas veces la conjugación con otro tipo de producto puede cambiar de manera importante la osmolaridad y el pH y esto afectar la composición y la estructura de las nanoesferas. Por eso siempre referimos el producto con el cual tenemos evidencia in vitro, físico-química e in vivo que puede funcionar adecuadamente.
La profundidad de penetración en el cuero cabelludo, igual, 0,5 a 0,75, máximo milímetro si el paciente o la paciente lo tolera. Si no, con 0,75 es más que suficiente para accionar. Ponen por aquí, he escuchado que el Dermapen no se debe usar en personas con acné inflamatorio, es la palabra que le faltó, porque con un acné comedogénico y cuando las lesiones comedogénicas son pocas, no tiene igualmente ninguna importancia el uso de microagujas sobre la piel. En acné inflamatorio está contraindicado el uso de microagujas y sobre todo pasar por encima de las lesiones inflamatorias. ¿El producto se puede aplicar con energías de calor? No lo hemos determinado. Estamos haciendo un estudio ahora, primero desde el punto de vista de in vitro, de ver qué impacto puede tener el ultrasonido o la radiofrecuencia sobre la constitución nanoesférica de los elementos proteicos que se encuentran en el producto. Se combinan los productos. En el último protocolo les enseñé cómo combinamos específicamente con Matrix, que es una mezcla que puede funcionar adecuadamente y que no altera la nanoesfera. Con cualquier otro producto no lo sabemos y por eso no lo recomendamos. Reconstituir este producto en 10 mililitros de solución, no en 2 mililitros. Trae su ampolla de 2 mililitros. El vial es de 10 mililitros, pero porque es un vial de 10 mililitros y hay que referirlo porque los organismos sanitarios piden que uno coloque el contenido total que tiene cualquier envase, pero se diluye con los 2 mililitros de suero fisiológico. ¿Se puede utilizar por vías clásicas de mesoterapia? Puede utilizarse. Nosotros aquí en Europa utilizamos microagujas y validamos los productos con microagujas porque para poder utilizar un producto por vía mesoterápica acá debe estar registrado como un medical device. Anestesia tópica se puede utilizar, si usted quiere, no hay ningún problema, siempre que tenga el cuidado de limpiar adecuadamente la piel para que la acción del microagullamiento, de las microagujas sobre la superficie cutánea, no induzca la introducción de anestésico a nivel de la piel y que eso sea lo que pueda causar inflamación, irritación o algún mecanismo adverso en específico. He visto con cierto recelo los exosomas de origen biológico. Claro, porque todavía queda mucho que estudiar, se los estoy diciendo. Todavía hay muchísimo que estudiar en relación a ello y ya vendrá, me imagino yo, mucha mayor información, métodos más unificados en obtención, purificación, conservación, estudio del contenido, etcétera. Es seguro aplicarlo en pacientes en remisión de 6 años. Remisión, me imagino que me está hablando de remisión de una enfermedad con atipias celulares. Si hay remisión de 6 años y el paciente o la paciente está dada de alta, no hay ningún problema en aplicarlo. En lactantes y embarazadas es la misma situación ética de siempre. Las pacientes embarazadas y lactantes se dedican a su etapa hermosa de la vida y posteriormente a ello se puede aplicar el producto sin ningún problema. No se pueden realizar por elementos éticos y de valor moral ningún estudio de investigación en este tipo de pacientes. Por lo tanto, no podemos tener seguridad de nada y lo más importante frente a un tratamiento médico de cualquier clase es la seguridad. Hasta ahora no hemos presentado ningún tipo de efecto adverso, ningún tipo de efecto colateral y por lo tanto no hemos tenido, digamos, hasta el momento la acción de tener que tratar ningún tipo de este tipo de efectos porque no los hemos tenido. Ni nosotros en las investigaciones que hacemos en el laboratorio, ni hemos tenido ningún tipo de reclamo hasta el momento de los países en los cuales se vende el producto.
¿Se han aprobado exosomas de origen de calostro en algunos países? Sí, posiblemente. Posiblemente en muchos países se puedan aprobar algunas cosas. Ya queda de usted, de su conocimiento, de buscar la información, de saber básicamente la purificación, el elemento que está dando, el utilizarlo o no. Es como todo. Recuérdense que los laboratorios hacen productos, pero los responsables del tratamiento somos nosotros, no los laboratorios, somos nosotros. Correcto. Usted puede alternar el uso de Inoexoma Exoskin con un plasma rico en plaquetas. Sí, claro, no hay ningún tipo de inconveniente. Tengamos en cuenta que el plasma rico en plaquetas igualmente son células que pueden derivar en la producción de exosomas propios, como son las plaquetas, además de la gran cantidad de factores de crecimiento que estos elementos celulares nos proporcionan. Por lo tanto, puede ser igualmente una solución adecuada. Una vez que el producto se diluye, nosotros recomendamos utilizarlo inmediatamente y cuando mucho guardarlo en refrigeración durante 72 horas. Recordemos que es material peptídico, es aminoácido, es material proteico y que este tipo de materiales siempre tienden a degradarse con facilidad. ¿Vale? No vemos ninguna otra pregunta por acá. Entonces, de mi parte, muchísimas gracias nuevamente. Muchas gracias por su asistencia. De verdad es un gran honor. Estén pendientes porque vamos a seguir con este sistema de compartir conocimiento. Para el mes de diciembre vamos a tener un webinar acerca de cómo tratar los casos difíciles de hiperpigmentación cutánea y cómo abordarlos de manera efectiva. Vale, preguntan por aquí, ¿un vial lo puedo aplicar en cara y cuello? Claro, tiene 2 mililitros, puede aplicar cara, cuello e inclusive a veces le da y para tratar el escote. La idea es que pueda hacer un tratamiento integral a nivel del área que quiere tratar de tal manera de que tenga un efecto favorable clínicamente para el paciente y por supuesto se puedan cumplir las expectativas tanto del paciente como de ustedes. Muchísimas gracias, que pasen una feliz noche y seguimos en contacto. Hasta luego.